Este programa es una producción de Se Habla Miria. Servicios Inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Mande un WhatsApp al número en pantalla. ¿Cuántas veces hemos escuchado o nos han dicho, especialmente viviendo aquí en Estados Unidos, que un latino es el peor enemigo de otro latino? Hoy le entramos al tema de lleno. Mi nombre es Diana Oliveros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Y Jaime Méndez, acá con otro episodio de Se Habla Podcast. Variedad de temas, algunos nos hacen llorar, otros nos hacen reír, otros como el de hoy yo creo que nos pueden hacer reflexionar un poco. Y es justamente el tema de ese, digamos, estigma que tenemos a veces los latinos, entre los mismos latinos, de que en lugar de ayudarnos, pues nos hacemos zancadilla. Sí, bueno, es un tema que hemos visto en los comentarios, en cómo nos comportamos, cómo interactuamos en comunidad, ya sea en redes sociales, pero también en eventos en vivo o en lo que sucede en general el día a día, ¿no? Entre la vida de las y los latinos en el estado de Washington, en las diferentes ciudades en las que vivimos y bueno, en Estados Unidos en general. Y bueno, como decía Jaime, hoy vamos a estar platicando de, pues, diferentes puntos de vista, ¿no? Sobre esta afirmación, qué tan cierto es, qué tan cierto no es, o qué tanto es algo que tenemos que combatir. Sí, yo lo divido un poco en dos partes de dos maneras de comportarse los latinos. Una es cuando son anónimos en redes sociales y otra es cuando estamos en persona en un lugar. Como en todo, no solamente los latinos. Cuando están anónimos puede uno sacar lo peor y pues como no lo están viendo, no lo pueden juzgar realmente, digamos que no tienen consecuencias a largo plazo. Entonces, mucha gente que saca lo peor de sí en redes sociales y es cuando vemos esta división y esta zancadilla y esto de que el peor enemigo de un latino es otro latino. Pero fíjate que ahí yo pienso que eso no es solamente entre los latinos, ¿no? Yo Entre creo todos, que sí, es cualquier correcto. persona en redes sociales, al no tener a la Sí, otra persona que te está escuchando frente a ti físicamente, todo mundo se siente envalentonado sí, en decir lo que se le pega la gana e incluso como platicamos muchas veces, uno se desahoga en redes sociales, ¿no? De una correcto. manera que nunca te desahogarías Sí. así en persona. Dice cualquier barrabasada, dice, pues eso no tiene consecuencias. No todo el mundo, por supuesto, pero es donde más nosotros podemos ver. Ujú. Cuando uno está en un evento en persona, está hablando con la persona ahí en vivo, etcétera, el ambiente es muy diferente. Ya no, la gente cuando va a opinar de eso, generalmente no se va tirando entre sí, ¿no? La tierra y todo esto. Al contrario, se nota mucha unidad. ¿Cuál de los dos es realmente el verdadero sentimiento, no? Y yo creo que es un poquito de los dos. Y bueno, también para contarles un poquito la historia de por qué elegimos este tema, la verdad es que también es parte de la interacción que tenemos con ustedes como audiencia, ¿no? En redes sociales. Este tema en realidad surgió o nos inspiró un comentario que tuvo una de nuestras seguidoras en un podcast que tuvimos anteriormente sobre si nos odian o solamente no nos comprenden a los latinos, ¿no? Y entonces estábamos hablando un poquito de este sentimiento antiinmigrante que en Estados Unidos, pues se ha recrudecido, o sea, no es que no existiera antes, siempre ha existido, pero últimamente en algunas zonas, no en todas, creo que Seattle, específicamente la ciudad de Seattle puede ser una excepción, pero en muchos otros lugares se ha agravado, pues, por lo que estamos viviendo política y socialmente, ¿no? Sí, Pero nos decían, bueno, pero es que el racismo y el clasismo y el desprecio no solamente viene de personas que son étnicamente distintas a nosotras, es decir, de otras ujú, razas. No me ujú. gusta decir razas porque pues técnicamente se supone que no existen las razas, Grupos étnicos, tal pero vez. diferentes grupos étnicos a nosotros. No solamente viene de ellos, sino que también existe entre latinos, Sí, ¿no? Y sí, y fue que nos mencionaron esa frase, un sí, latino es el peor enemigo de otro latino. Dijimos, qué buen tema para platicar. sí. Sí, Así que gracias por sugerirlo. sí, no, está bien. Me parece que sí hay algo de cierto, pero como decías tú, no, eso no es exclusivo de los latinos. Si uno se pone a fijarse en otras culturas, en otros grupos étnicos, en otras razas, la gente a veces entre sí se tira mucho más duro. Y un ejemplo es que tú le preguntas a cualquier policía, este, ¿quién mata más afroamericanos? Y la respuesta es otro afroamericano. ¿Quién comete más crímenes contra los latinos? Otro latino. Entre las mismas razas somos más propensos
a atacarnos entre nosotros mismos, ¿no es cierto? Tiene muchas razones también porque convivimos un poco más entre nosotros mismos. Es más fácil pelearse con el que tienes al frente y no con el que nunca vas a ver, ¿no es Te cierto? pongo un Entonces, ejemplo chistoso de eso mismo. a ver. En la Ciudad de México yo utilizaba el metro todos los días, ¿no? Ujú, ujú. Y bueno, desafortunadamente es con cierta, bueno, bien común, la verdad, que siendo mujer y viajando en transporte público, corres mucho riesgo de que alguien te manosee o te haga otro hombre, ¿no? Te haga algo que no quieres ni permites que tú permitirías que te hiciera, ¿no? Ujú, ujú, Entonces crearon los vagones para mujeres, que son ujú, los primeros vagones de todo el tren, del ujú. metro, los primeros 3 vagones, una cosa así. Tú te vas hasta el frente y ahí solo se suben mujeres. Curioso, mira. Entonces es como un espacio seguro. Ajá. Y sí, la verdad es que sí, pues ahí no te manosean horriblemente. O sea, a mí mucho tiempo viajé en el vagón de las mujeres y ya luego cuando me cambié al mixto me tocó que me manosearan, ¿no? Preciso, sí. Pero era muy chistoso el vagón de las mujeres porque es una salvajada. O sea, de ¿Cómo? verdad, como no hay como que no hay esa misma barrera al contacto físico que hay entre hombres y mujeres. El toqueteo es. Es que es diferente Bueno, porque no es un toqueteo, el magulle. sí, o sea, como que con la misma intención que lo haría Sí, un hombre, pero sí es más empujón, más sí. jaloneo, más, Es, no hay temor de eso, ¿no? Y a mí ajá. me daba mucha risa que en la parte del andén, en los primeros, vagones en el área de mujeres, así las vías estaban llenas de flats y de sandalias y de zapatos que entre el empujón ahí se habían Se habían caído quedado, ahí. sí. No me digas. Entonces sí, Oye, sí, sí era bien extremo, la verdad. hablando de eso, creo que viste también, no sé si tú me lo mandaste, un video de un extranjero, no sé si era americano, de dónde era, que se había ido en el vagón de las mujeres porque no sabía y él estaba solito y además el tipo estaba muy bien así, parecía modelo, bien bonito, bien, y todas las mujeres mirándolo así, y claro, más alto de todos y estaba así como que, ¿y yo dónde me metí? Intimidado. Yo donde me metí, el tipo ahí agarrado de la cosa esta, y todas las mujeres mirando, le pusieron una musiquita así toda romántica, el pobre tipo está Ay, yo todo, no vi eso. sí, estaba muy bueno porque se metió por error en el vagón de la mujer, no tenía ni idea que era, solamente, pero como estaba bonito lo dejaron entrar. Bueno, pues sí, cuando nos juntamos. Eh, pero eh, obviamente no debería ser así, o sea, no deberíamos nosotros entre nosotros mismos atacarnos. Y hay una, digamos, hay una teoría de que hay grupos que se vuelven más unidos y Ujú, empieza desde la familia ujú. hasta los vecindarios, hasta los amigos, que se vuelven más unidos en tiempo de adversidad. Estamos viviendo un tiempo de adversidad, tal vez el peor del que yo tenga memoria de lo que he vivido como un inmigrante, ¿no? En este país. Y es un momento para unirnos, ¿no? Entonces no nos conviene pues seguir echándonos tierra. Obviamente aquí la polaridad política no quiere decir que todos los latinos son de un partido o del otro. Hay variedad. Tal vez la mayoría, no, bueno, no tal vez, con seguridad la gran mayoría son de tendencia demócrata. em, y la minoría es de tendencia republicana, pero también ahí hay unas grandes peleas. El hecho de que sea latino no quiere decir que sea demócrata automáticamente. Puede ser republicano o como lo quieran poner, puede ser de izquierda o de derecha, o puede ser liberal o conservador, es la misma cosa, ¿no? Eh, Pero tú hace rato cuando estábamos hablando del tema para este podcast, me decías que, o sea, hace ratito llegaste y dijiste, yo estoy convencido de que no es así. Y yo he visto y tenido un montón de sí, experiencias que me convencen de que no, que en realidad sí hay mucha colaboración y mucha solidaridad. sí. ¿A qué te referías? Sí, sí, sí. Bueno, la primera parte es la impresión que nosotros a veces tenemos cuando hay algunos temas que ni siquiera a veces son controversiales, simplemente pues son temas delicados, son noticias fuertes, qué sé yo, muchas de esas tienen que ver con inmigración o puede que sea de otro tema. Y a veces los comentarios de una persona o dos personas desatan, ¿no? Una pelea muy amarga Que muchas en veces son las los redes mismos sociales. bots y los Pueden ser, trolls. Ajá. pueden ser bots y trolls, que bots y trolls en realidad no son personas reales, sino son un programa generado por el computador que hacen que se desate una pelea y lo hacen a propósito porque a las redes sociales les conviene que la gente participe y esté ahí mirando y esté peleando. Entonces a veces no es ni siquiera una persona, sino es un computador que dice, pues todos ustedes son una bola de bla, 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 ¿no? Entonces ya la gente, ¿cómo así? O todos los latinos, y un ¿No has latino, visto, todos los latinos son unos desgraciados. Entonces, claro, eso genera esa pelea. ¿no has visto el del América? No. Por ahí hay uno que yo sospecho que es un bot. Si no eres un bot, amigo, manifiéstate. Levanta la mano. Yo sospecho que tenemos por ahí un bot o sea, que su comentario siempre, en diferentes
publicaciones que ponemos es arriba el América, ódiame más. Siempre es el mismo mensaje Está y bueno. siempre son en cosas que no tienen nada que ver ni con el América, ni con fútbol, ni siquiera de deporte. O sea, puede ser así como que lo más aleatorio del mundo y ahí aparece el comentario de la América. Arriba Entonces yo América, arriba sospecho que más. es un bot, pero si no eres amigo, pues Pero manifiéstate. ¿sabes qué? Me gusta, pone eso también para desviar un poco la Sí, atención, ¿no es sí, cierto? sí. Pero bueno, entonces como te digo, vemos a veces ese tipo de peleas tan feas, sangrientas, la gente se insulta, cuando uno dice algo que los demás no quieren, le caen todos encima, la persona se defiende y se pone grosera, y bueno, esa parte es la parte en donde digo sí. Sí, no, entre nosotros no nos llevamos bien y el peor enemigo en ese momento es otro latino. Obviamente porque sea en español y ¿quién lo está leyendo? Seguramente 99.9% es que sea un latino. Pero también voy mucho a charlas, me invitan a charlas en las escuelas, padres de familia, ¿no? Voy a eventos y todo esto. Y cuando yo voy a estos eventos y cuando yo empiezo a hablar un poquito acerca, digamos, de la situación por la que estamos pasando, veo ahí que la gente está muy de acuerdo, veo mucha unidad. Veo además, tuve el otro día la suerte de conocer un grupo muy bonito que muy inspirador de unas mujeres que de manera voluntaria están prestando servicio en una escuela específicamente en Linwood, la escuela se llama Cedar Valley, y tienen un grupo de mujeres y todas con su camiseta que dice yo soy líder, abajo I am a leader en inglés, y dice Cedar Valley. Y son mujeres que son madres de familia, algunas de ellas seguramente también tendrán sus trabajos, pero están ahí los viernes ayudando a cuestiones de la escuela. A veces entre semana también ellas dedican su tiempo a ir ayudar en lo que puedan. Y ellas lo ven como una manera también de trabajar unidas. Y qué grupo tan bonito. Y uno diría, no, es que porque todas son de México. No, habían de Honduras, habían de Colombia, habían de Perú, habían de México, la mayoría eran de México, sí, pero de diferentes estados inclusive. E inclusive entre sus diferencias celebraban esas diferencias. El evento al que me invitaron, pues había pozole y entonces me contaba una de las empleadas de la escuela, decía, bueno, pues vamos a hacer pozole. Ok, listo, ya nos pusimos de acuerdo en que va a ser pozole. Ah, pero tiene que ser pozole verde o pozole rojo, con O aguacate blanco. o sin aguacate. O Con sardinas, y sin con eso, sardinas. entonces, al final era un pozole que tenía de todos los colores y el aguacate y todo estaba delicioso a propósito. Pero ese es un ejemplo en que entre sus diferencias dijeron, pues vamos a ponernos de acuerdo y vamos a hacerlo porque esto al final es para el bien de nosotros. Si una hace un pozole de uno y otro de otro y otro, de pronto no queda tan bueno como este. Y yo creo que ese es un ejemplo simbólico también muy directo a lo que está pasando hoy. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, aunque tengamos algunas tendencias de un partido o del otro, de una mentalidad, de una ideología o de la otra, al final siendo inmigrantes en este país, siendo latinos, tenemos muchísimas cosas que ganar cuando trabajamos unidos versus cuando nos dividimos. Y de hecho, pues la estrategia creo que es muy clara, ¿no? Divide y conquista y veo que pues eso ha favorecido a personas que no están definitivamente trabajando por los intereses para mejorar la calidad de vida, que es a lo que vinimos a buscar de la mayoría de los inmigrantes. Y yo creo que ahí hay algo importante, ¿no? Porque estoy tratando de organizar mis ideas. Tengo así como que claro lo que quiero decir, pero déjame Entonces, un organizarlo. pozole mental. Tengo un pozole verde, blanco y rojo en la cabeza de ideas. No, a lo que voy es que es normal que en cada grupo haya diferencias. O sea, Total, cada claro. cabeza es un mundo, cada quien tiene opiniones, gustos y preferencias distintas, ¿no? Ujú, ujú, Y muchas veces, si a ti te gusta una cosa y a mí me gusta una y a ti otra, pues es normal que a veces de repente tengamos alguna fricción, ¿no? ujú, ujú, Eso no debería de ser un problema, o sea, eso es natural, que ujú. haya diferencias, que haya discusiones, que haya debates, este, que también que alguien te caiga mal o que no estés de Totalmente. acuerdo en la forma de hacer una Sí. cosa. Eso se vale. Que tú le caigas mal a alguien, Exactamente, también obviamente. es perfectamente normal, Normal, ¿no? El sí. punto es cómo manejamos esas diferencias, Sí, ¿no? sí. Eh, ahí, y bueno, hay un tema que quiero platicar un poquito más adelante, pero a lo que voy con todo esto es que hasta qué punto esta idea de los latinos somos el peor enemigo de los latinos, porque también Ujú, existe en la versión entre mujeres, una mujer es la peor enemiga de otra mujer. mm. ¿Hasta qué punto esta idea es algo que el sistema nos ha hecho creer, ¿no? Ajá, Porque buen finalmente punto. el latino es el enemigo de otro latino, es
una afirmación que solo funciona si te piensas dentro de un entorno donde el racismo es como la manera de vivir. Ujú, sí, La mujer es el peor enemigo de otra mujer, es algo que solo funciona, es una lógica que solo funciona si estás en un ambiente machista. claro. ¿A quién le conviene que el latino sea el peor enemigo de otro latino? Sí, sí, claro que sí. Sí, no, ¿No? total. Por eso digo también que no hay que dejarse arrastrar por esa, digamos, esa estrategia de dividir para conquistar, ¿no? Yo creo que la mejor forma de contrarrestar ese tipo de división es hacer todo lo contrario, decir, ah, bueno, pues entonces vamos a trabajar unidos porque unidos nos conviene más, ¿no? Es como cuando uno va, digamos, al estadio a ver a su equipo. Toda la gente tiene la camiseta verde de los Sounders aquí en Seattle, por ejemplo, y uno ya es amigo del que está ahí al lado porque tiene la camiseta verde. O sea, aunque tú puedes ser de un partido político, puede ser de una mentalidad, puede ser de una religión, puede ser que te guste a ti algo y que no. Entonces, pero en el momento en que tú ves esa camiseta verde, dices, ah, este es de mi equipo y aquí Ujú, estamos para esto. ujú. Esa es una manera de pensar en que ahorita todos nosotros aquí, como inmigrantes, tenemos puesta la misma camiseta. No importa si unos tienen más dinero que otros, o unos tienen más educación que otros, o unos tienen menos, qué sé yo, no importa. No importa ni de qué país seas, sino esa calidad de inmigrantes. Al final, nosotros queremos meter goles en la misma cancha. Sí, sí, sí. Y otro ejemplo, y el ejemplo que les comentaba hace ratito que quería comentarlo, es que es un tema que, bueno, ya hemos platicado también en otros momentos, pero el tema de Yaritza y su esencia, ¿no? Ah, Y sí. cómo los cancelaron en México por una entrevista que les hicieron. Ujú. Digamos que el contexto es que son un grupo de chicos nacidos en la ciudad de Yakima, aquí en Washington, que hicieron un conjunto de música regional mexicana Muy y exitoso. son bien famosos, Sí. famosos, famosos aquí en Estados Unidos, famosos en México, Y talentosos. Es que, porque talentosos. hay gente que es famosa, pero no es talentosa. Estos chicos son famosos y son talentosos Ujú, además. Y ujú. jovencitos. Chiquititos, sí, bueno, chiquititos, chiquititos. Oye, los veo bien chiquitos, bien, bien niños. Y fueron a México, dieron un concierto, les hicieron una entrevista y no recuerdo así textualmente las preguntas de la entrevista, pero era algo Un así preguntazo. como que, Comida ¿cuáles son favorita. los tacos que más te gustan? Y ellos dijeron, después de haber probado los de la Ciudad de México, y ellos dijeron que los de Yakima. Y les preguntaron algo así, que cuál era su comida que más les gustaba, y dijeron que los chicken nuggets, ¿no? Sí. Los nuggets de pollo. Ajá, ajá. Uy, no, o sea, Sí, pero la gente así heridísima en su sí. patriotismo, así, ¿cómo es posible que prefieran los tacos de Estados Unidos a los tacos de la Ciudad de México? Y eso habla de lo que decíamos hace rato, Ujú, ¿no? ujú. La gente tiene diferentes preferencias, diferentes gustos Totalmente. y se vale. Ya, O sea, si a ti te preguntan cuál es la comida que más te gusta, muchos de nosotros tal vez digamos que la de nuestra mamá, ¿no? claro. Independientemente si tu mamá es mexicana, si tu mamá era costarricense, Ujú. si tu mamá era Sí, estadounidense. sí, sí. Lo mismo sucede con estos chicos, pues los tacos que más les gustan son los de Yakima, porque son Porque los ahí que... crecieron. Es que Ajá, no puedes ajá, comparar una persona que creció en México, o en Colombia, o en Bolivia, con una persona que creció aquí en los Estados ajá, Unidos. ajá. Esos chicos, digamos que fueron tan honestos en su respuesta, porque no fue una respuesta preparada Ujú. y hecha para complacer a la audiencia, sino fueron honestos. Y por ser honestos los castigaron de una manera muy fea, muy cruel, injusta, y todavía los siguen castigando, cosa de Sí, que a sí, mí, sí, sí. por ejemplo, el comentario ese de una de nuestras seguidoras, que es un comentario en contra de ellos diciendo algo así como Sí, que, porque ella se refería a que como ellos se habían vuelto delicaditos y como que y eso le ofendía mucho, ¿no? Y le parecía que eso era un ejemplo de un latino en contra de otro latino, ¿no? no, Pero no, yo, o sea, como que le veía la contracara, ¿no? sí, Porque hay un meme muy despectivo. despectivo, Ujú, ajá, en la que ponen a los rostros de estos niños encima del cuerpo de personas con indumentaria indígena mexicana. ujú, O sea, ni estos chicos tienen nada de malo, ni personas con indumentaria indígena tienen nada de malo. El problema es que se hicieron ese meme para atacarlos, o sea, ujú, de una manera denigrante. Entonces, la intención con la que se creó ese meme como una burla sí, es lo que es racista en sí mismo, ¿no? sí, Eh, entonces ayer así como, bueno, a ver, vámonos a un siguiente punto de reflexión, a decir, bueno, ellos me atacaron a mí, ellos son mi enemigo porque dijeron que les gustan los tacos de Yakima y que prefieren los nuggets de pollo. O sea, pregúntenle a cualquier niño entre 15, 14, 17 años, probablemente su comida favorita no va a ser el chicharrón en salsa verde, ujú, ¿no?
Sí, iban a preferir los nuggets de pollo. Eh, el punto es, ¿por qué? Porque, o sea, porque ellos se ven morenos, ellos no tienen derecho a que les gusten los nuggets de pollo sí, y solo pertenecen sí, a un sí, contexto en el que sí, visten ropa indígena. sí. Entonces, Mira, ¿quién se vuelve el sí. enemigo de quién? Exacto, es que y además que es muy fácil dejarse llevar por la corriente de la multitud. Ujú, Entonces, la ujú, persona que puso este meme, yo pienso que tal vez ella no es una persona que se considera racista, ujú, ujú, pero él se dejó llevar por las críticas contra los chicos estos de Yarisa y su esencia, y entonces ya se le metió en la cabeza que sí, estos chicos son malos, pero por eso hay que pensar, como dice uno, un poquito más ujú, ampliamente y ujú, ser ujú, analíticos y no dejarse llevar por la corriente. Es muy fácil dejarse llevar por la corriente, por supuesto, a veces es casi inevitable, pero hay que parar, frenar y decir un momento, hombre, estos niños, ¿por qué les gusta el Chicken McNugget? ¿Dónde crecieron estos chicos, no? Ellos cantan en español, y puede que inclusive lo hablen con acento, pero ¿dónde crecieron ellos? Antes es admirable que todavía hablen español y que estén cantando música, o sea, sean artistas mexicanos en los Estados Unidos con que crecieron y alrededor de toda su vida fue el Valle de Yakima. Eso es lo que la gente ujú, muchas veces no ujú. entiende, no se pone a reflexionar y analizar, ¿no? Yo te tengo otro ejemplo, y es el ejemplo cuando colocamos una vez que había un grupo de venezolanos que estaban, acaban de llegar a la ciudad de Seattle, estaban en unos campamentos, pero muy, muy complicados, allí en Tacuila, me parece, o en Cita, que era el campamento, y ellos estaban pidiéndole les habían dado permiso de quedarse en el país, pero no permiso de trabajo, y les habían dicho, si ustedes trabajan, le podemos quitar la oportunidad de que saque que siga su proceso de asilo. Bueno, pues eso fue lo que les dijeron. Ellos no tienen por qué irse a trabajar necesariamente a romper contra la regla que les dijeron y que estaban bajo la impresión de que les iban a ayudar mientras ellos podían, sus casos podían avanzar. Bueno, pues la gente empezó a tomarlo como que aquí todo el mundo viene sin papeles y trabaja y qué sé yo y todo eso, pero ellos no tenían esa misma mentalidad, no llegaron tal vez con esa misma mentalidad de trabajar con los papeles, era lo más lógico, y les dijeron que se los iban a dar y fueron al ayuntamiento de la ciudad de Seattle a pedir que no los dejaran allá tirados en unas carpas, tiendas de campaña, casi a la intemperie, con poca comida, bueno, difícil. La gente que le estaba ayudando se le estaba acabando los recursos, en fin, se estaban peleando contra grupos de otras partes, de otros inmigrantes, otros refugiados de otras partes o aspirantes de asilo. Era una situación muy complicada. No es que ellos no quisieran trabajar, es que ellos estaban tratando de seguir lo que les dijeron. Bueno, pues mucha gente, incluyendo algunos de estos influencers nacionales, se fueron contra ellos. No, sí, Y sí, nosotros sí, me sí, acuerdo que sí. fuimos de los que los defendimos un momento. Ustedes no saben cuál es la situación de ellos. No quiere decir que no quieran trabajar. No pueden empezar a decir. Entonces, todo empezar a decir, es que son venezolanos y como en Venezuela hay comunismo, entonces quieren todo gratis y todo esto. Hombre, ellos no están en Venezuela, están en Estados Unidos para empezar, ¿no? Y tienes que conocer y saber por qué están en esa situación, por qué están pidiendo lo que están pidiendo, ¿no es cierto? Puede que no sea que no quieran trabajar, sino que no quieren dañar su proceso. Ujú, Era, ujú. era, No, y lo otro era, o sea, ¿cómo consigues y mantienes un trabajo si no tienes certeza de dónde vas a vivir la semana que entra? Si no además, tienes, si estás viviendo en una casa de campaña donde a lo mejor no todos los días tienes acceso a poderte bañar, exacto. a cambiarte la ropa, a lavar tu No ropa. tienes carro para moverte, no sabes ni cómo moverte, no hablas el idioma, estás con tus hijos acá, recién llegado. Hombre, denles la oportunidad. Sí. Que fueran a pedir al ayuntamiento que los albergaran en un hotel, que era lo que estaban pidiendo, que los albergaran en un hotel y los dejaran quedar ahí más tiempo para pues, no tenían a dónde irse. Eso es completamente humano. Ujú, Entonces, ujú, ese es otro ejemplo. Entonces ya se volvió como no sé cómo decir, como una frase que ya era la que cantaba la corriente, que ujú, decía, ujú, los venezolanos. ujú, ujú, Eso me ujú, hace pensar en la estrategia de la administración Trump cuando estaba haciendo campaña Donald Trump, en la estrategia de convertir a los inmigrantes en criminales y utilizar el término immigrant criminal. Iban las dos palabras juntas. Immigrant criminal fue a tal punto que ya los medios de comunicación les salía muy fácil la palabra immigrant criminal. Y los votantes cuando llegaron a las urnas estaban pensando en el criminal inmigrante y votaron para sacar a ese criminal inmigrante. ¿Ustedes creen realmente que el país está sacando a los criminales inmigrantes hoy en día? Es obvia la respuesta. No. Habían algunos que eran criminales inmigrantes que nosotros también queríamos que no estuvieran acá,
pero la mayoría de la gente que están arrestando no. ¿Por qué? Porque Ujú, ujú. se le metió en la cabeza el chip de la idea del inmigrante criminal, ¿no? Al punto que hay inclusive algunos que pelean en redes sociales y que sí quieren que saquen a todos los inmigrantes porque dicen, pues es que son criminales porque pasaron la frontera y no tienen, pasaron sin documento, entonces eso ya Ujú, los hace ujú. criminales, por favor. Entonces, pues bueno, es un tema muy largo, ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que podemos cerrar con decirles, cuando escuchen este tipo de frases que pegan mucho, que son bien cortitas y bien fáciles y además como que que generan como que odio, controversia, deténganse un poquito porque seguramente hay mucho más allá detrás de esa pequeña frase. El latino es el enemigo de otro latino. ¿Será cierto? Y, ¿Ustedes qué piensan? y para cerrar, definitivamente que unidos vamos a conseguir muchas cosas más que estando separados. Gracias por la sintonía. Servicios Inmobiliarios Davaso. Propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Mande un WhatsApp al número en pantalla. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Seattle Credit Union. Estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Península Credit Union. Servicios bancarios en español en la península olímpica. Bibliotecas Snow Isle, donde tu credencial de biblioteca también es una laptop con acceso a Internet. Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.